Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Venimos de terminar el tema número 8 de funciones analíticas, ¿vale? Donde hemos visto la cláusula over con sus opciones de partition by y order by, y hemos visto unas cuantas funciones analíticas a poder aplicar y trabajar con ellas. Cerrando ese tema 8, ahora arrancamos el tema 9 de DLC, privilegios y roles. En este nuevo tema 9 que vamos a arrancar, vamos a ver la diferencia entre el esquema del usuario, vamos a ver ciertas definiciones sobre las DCL que van a ser importantes, vamos a ver los privilegios de sistema, privilegios de objeto, veremos varios ejemplos de todo esto y finalmente veremos cómo obtener información relacionada con los privilegios y con los roles. Arrancamos con una definición muy importante, ¿no? Que es la diferencia entre esquema y usuario. Es decir, eso que a efectos prácticos está considerado lo mismo cuando estamos hablando de una base de datos Oracle. Pero hay que tener muy clara cuál es la diferencia de cada uno de estos objetos. Cuando ejecutamos la sentencia createUser, se crea un esquema con el mismo nombre que el usuario. Entonces, al final tenemos aquí que el usuario es el nombre de la cuenta, que es la cuenta que es propietaria de ese esquema que tiene el mismo nombre, y el esquema es el contenedor de todos los objetos. ¿Vale? Es que bajo ese esquema están todas las tablas, vistas, secuencias, ¿no? Todos los objetos de base de datos que ya hemos creado bajo ese esquema, ¿vale? Que pertenecen a ese usuario. Pero hay que diferenciar, digamos, usuario es el nombre de la cuenta a la que nos logamos, usuario y esquema suelen entenderse como lo mismo, pero hay que distinguir que el usuario es el nombre de la cuenta y el esquema es el contenedor de los objetos, ¿vale? Son dos cosas diferentes, ¿vale? Usuario es el nombre de la cuenta y el esquema es el contenedor de todos los objetos. Vamos a ver ahora varias definiciones relacionadas con el tema de privilegios y roles. Aquí estaríamos hablando de las DCLs, la Data Control Language, ¿vale? Que es ese lenguaje que nos permite bien conceder, bien quitar privilegios de sistema u objeto a otros usuarios o roles. Vamos a explicar ahora estos conceptos de esta definición anterior. ¿Qué son privilegios de sistema? Los que involucran, los que son necesarios, ¿vale? Para ejecutar las sentencias de tipo DDL. Si recordáis, las DDL eran las Data Definition Language, que eran los create, alter y drop, ¿no? Es con los que creamos, ¿no? Y modificamos y eliminamos los objetos. Los privilegios de sistema habitualmente son concedidos por administradores. Luego tenemos los privilegios de objeto, que en este caso es aplicar permiso de tipo DML. Si recordáis, DML era Data Manipulation Language, que era insert, updates, delete, select, ¿no? Es con lo que digamos que metemos información en los objetos, alteramos esa información de los objetos o eliminamos esa información de los objetos. Y por último, roles es una agrupación de privilegios, ¿vale? Ya es un concepto cross a muchos tipos de tecnología. Aquí, como ya os imaginaréis, tiene sentido, ¿no? Agrupar privilegios en roles, porque normalmente se dan en grupos más amplios. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un grupo de recursos humanos, pues igual al grupo de recursos humanos tú ya sabes siempre que le das ciertos privilegios. Le das acceso a la tabla de empleados, acceso a la tabla de salarios. Entonces, cada vez que venga alguien nuevo, ¿no? de recursos humanos, no tiene ningún sentido que tú le estés dando los privilegios uno a uno. O sea, tú al final tendrás un rol que agrupe todos los privilegios que tienen que tener recursos humanos, que puede ser rol de recursos humanos, y una vez que tienes ahí todos los privilegios, todos los accesos a las tablas que tienen que tener, tú ya no se los das uno a uno, tú simplemente le das el rol. O sea, cuando llega un nuevo usuario de recursos humanos, le aplicas el rol de recursos humanos y entonces ya está, no tienes que andar dando los privilegios uno a uno. Igual que las, ¿no? DDL tendríamos el create y el drop, ¿no? Aparte del alter, aquí tenemos dos grandes instrucciones, ¿no? Las DCL, que son el grant para conceder y el revoke para quitar el privilegio, ¿de acuerdo? A usuarios o roles. Entonces, siempre os lo he comentado y no me hartaré de hacerlo, que es muy autoexplicativo Oracle, y grant de conceder y revoke de revocar, ¿no? O sea, grant para conceder los privilegios, revoke para revocar o suprimir los privilegios a usuarios y roles. Vamos a ver ahora el listado de privilegios de sistema y privilegios de objeto. En este caso simplemente he recomendado una lectura, esto no hay que memorizarlo, simplemente tener una idea, leérselos 3 veces y ya con eso es suficiente. Lo que se haya quedado bien y lo que no, es todo simplemente conocer un poco todos los tipos de privilegios que hay, que os suenen,
y no tiene mucho más misterio, ¿de acuerdo? En este caso, pues hoy vamos a ver los privilegios de sistema que van a ocupar las siguientes 8 transparencias. Es un lista un poco largo, pero bueno, simplemente que nos suenen, ¿de acuerdo? Privilegio de sistema admin, pues permite a un usuario realizar tareas administrativas, ¿vale? Aquí estamos hablando, pues, oye, puntos de control, copias de seguridad, migración, cosas relacionadas obviamente con administradores. Otro privilegio de sistema es Alter Any Cache Group, que pues, permite a un usuario modificar cualquier grupo de caché en la base de datos. Alter Any Index, ¿qué va a hacer? Pues permite a un usuario modificar cualquier índice en la base de datos. ¿No? Ya vamos viendo más o menos aquí un patrón. Alter Any Materialized View, pues permite a un usuario alterar cualquier vista materializada en la base de datos. Alter Any Procedure, pues permite a un usuario modificar cualquier procedimiento, función o paquete de PL/SQL en la base de datos. Alter Any Sequence, pues permite a un usuario alterar cualquier secuencia en la base de datos. Pasamos al siguiente bloque de privilegios de sistema, pues Alter Any Table, ¿qué va a hacer? Pues permitir modificar, ¿no? Pues cualquier tabla en la base de datos. Alter Any View, lo mismo pero con vistas. Cache Manager, pues permite a un usuario realizar operaciones relacionadas con grupos de caché. Create Any Cache Group, pues permite a un usuario crear un grupo de caché, ¿no? Propiedad de cualquier usuario en la base de datos. Create Any Index, pues permite a un usuario crear un índice en cualquier tabla o vista materializada. Create Any Materialized View, permite a un usuario crear una vista materializada propiedad de cualquier usuario en la base de datos, ¿no? Como siempre comento, es autoexplicativo, ¿no? Más o menos la propia frase te dice el privilegio que está dando sobre la base de datos. Empezamos por el tercer bloque, pues Create Any Procedure. Pues permite al usuario crear un procedimiento, ¿no? Función o paquete PL/SQL, ¿no? Create Any Sequence, pues lo mismo, permite crear, ¿no? Una secuencia. Create Any Synonym, pues permite crear un sinónimo. Create Any Table, pues permite a un usuario crear una tabla propiedad de cualquier usuario en la base de datos, ¿no? Create Any View, pues permite crear una vista propiedad de cualquier usuario en la base de datos. Create Cache Group, pues permite a un usuario crear un grupo de caché propiedad de ese usuario. Empezamos el cuarto bloque, pues Create Materialized View permite a un usuario crear una vista materializada propiedad de su usuario. Create Procedure permite a un usuario crear un procedimiento, función, paquete SQL propiedad de su usuario. Create Public Synonym permite a un usuario crear un sinónimo público. Create Sequence permite a un usuario crear una secuencia propiedad de ese usuario. Create Session permite a un usuario crear una conexión a la base de datos. Create Synonym permite a un usuario crear un sinónimo privado. Seguimos con el quinto bloque, pues Create Table permite a un usuario crear una tabla propia de su usuario. Create View, lo mismo pero con una vista. Delete Any Table permite a un usuario eliminar cualquier tabla en la base de datos. Drop Any Cache Group permite a un usuario descartar cualquier grupo de caché en la base de datos. Drop Any Index, pues permite a un usuario eliminar cualquier índice en la base de datos. Drop Any Materialized View permite que un usuario cualquiera elimine cualquier vista materializada de la base de datos. Seguimos con los privilegios de eliminación. Drop Any Procedure pues permite eliminar, ¿no? cualquier procedimiento o función o paquete de PL/SQL en la base de datos. Drop Any Sequence permite eliminar cualquier secuencia de la base de datos. Drop Any Synonym permite al usuario pues eliminar cualquier sinónimo de la base de datos. Drop Any Table, lo mismo, permite eliminar cualquier tabla de la base de datos. Drop Any View permite eliminar cualquier vista de la base de datos. Y Drop Public Synonym pues permite eliminar cualquier sinónimo público de la base de datos. Execute Any Procedure pues permite al usuario ejecutar cualquier procedimiento, función o paquete PL/SQL de base de datos. Flush Any Cache Group permite a un usuario vaciar cualquier grupo de caché en la base de datos. Insert Any Table permite a un usuario insertar en cualquier tabla de la base de datos. También permite al usuario insertar en cualquier tabla usando el sinónimo público o privado de esa tabla. Load Any Cache Group permite a un usuario cargar cualquier grupo de caché en la base de datos. Refresh Any Cache Group permite a un usuario vaciar cualquier grupo de caché en la base de datos. Y Select Any Sequence permite a un usuario seleccionar cualquier secuencia o sinónimo de una secuencia en la base de datos. Luego tenemos Select Any Table, que permite a un usuario seleccionar de cualquier tabla vista materializado o sinónimo en la base de datos. Un Load Any Cache Group, que permite a un usuario descargar cualquier grupo de caché en la base de datos. Update Any Table, que permite a un usuario actualizar cualquier tabla o sinónimo en la base de datos. Y XLA, que permite a un usuario conectarse a una base de datos como un lector XLA. Los anteriores eran
privilegios de sistema, y ahora vamos a ver los privilegios relacionados con objetos. De nuevo lo que hemos comentado anteriormente. Esto es simplemente una lectura diagonal, resuelvo 2 o 3 veces y lo que se quede se quedó. Simplemente estos son listados que luego cuando uno tenga una duda particular pues puede ir a consultarlo, ¿de acuerdo? Esto es simplemente que sepamos que nos suene, que sepamos que existen más o menos cómo van los privilegios y qué nombres tienen, pero que aquí no hace falta, ¿no?, una memorización fuerte. Entonces en este caso aquí vamos a ir más rápido, simplemente vamos a ver 2 bloquecitos. Privilegios de objeto, pues delete, pues es el permiso para que te permite, ¿no?, borrar de tablas. Execute es el privilegio que te permite ejecutar, ¿no?, un paquete, procedimiento o función. Flush permite al usuario vaciar un grupo de caché. Index permite a un usuario pues crear un índice en una tabla o vista. Insert, pues es privilegio, ¿no?, para que el usuario pueda insertar en una tabla. Load permite al usuario pues cargar un grupo de caché. Privilegio de reference, pues permite a un usuario crear una dependencia de clave externa. El de refresh, pues permite a un usuario utilizar un grupo de caché. El de select, pues permite a un usuario seleccionar de una tabla pues, secuencia, vista materializada o sinónimo. Un load, pues permite a un usuario descargar un grupo de caché, y update permite a un usuario actualizar una tabla. Entonces aquí tenemos un poco, ya hemos hecho una lectura rápida de todos los privilegios de sistema y de objeto, y simplemente es que nos suenen un poco ¿no?, estos nombres. Ahora vamos a revisar los prerequisitos, ¿no?, para trabajar con los privilegios y los roles, que son, yo creo que bastante obvios, pero los revisamos ahora mismo. Entonces, para conceder un privilegio de sistema hay que cumplir al menos una de estas 2 condiciones. O que te hayan concedido, ¿no?, ese privilegio a ti con la opción with admin option, o sea, con la opción de administrador. Entonces, si te lo conceden con la opción de administrador, puedes tú conceder ese privilegio que te hayan concedido a ti. O que te hayan concedido el privilegio de sistema, el de grant any privilege, ¿no? Eres capaz, ¿no?, da cualquier privilegio. Si te han dado el genérico, puedes hacerlo, o sobre ese particular, si te han dado la opción de administrador, también podrías. Similar ocurre con los roles. Para conceder un rol tienes que cumplir al menos las siguientes condiciones: que te hayan concedido ese rol, ¿no?, con la opción de with admin option, que te hayan concedido el privilegio de sistema grant any role, o que el rol sea tuyo, ¿vale?, que tú hayas creado ese rol. Con cualquiera de esas 3 opciones tú puedes conceder esos roles. Similar a los roles nos ocurre el tema de los privilegios de objeto, que para poder no conceder privilegios sobre un objeto, pues que el dueño del objeto te haya concedido ese privilegio concreto con la opción with grant option, que te hayan concedido privilegio de sistema grant any object privilege, o que el objeto sea tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, con cualquiera de estas 3 tú puedes conceder ese privilegio de objeto. Ahora que hemos visto los prerequisitos, ¿no?, que necesitamos para poder dar esos privilegios, ahora vamos a ver cómo es la sintaxis, ¿de acuerdo? Para sintaxis para privilegios de sistema, pues grant, privilegios de sistema que queramos dar, en este caso roles, o al privilege para darlos todos, tú al usuario o el rol, y luego tenemos opcionalmente el with admin option, ¿vale?, que es el que damos cuando queremos que el usuario sea capaz de conceder, revocar ese privilegio a otro usuario, alterar el mismo privilegio o incluso eliminarlo, ¿de acuerdo? Revisamos ahora esta misma sintaxis, pero en vez de para privilegios de sistema, ahora para privilegios de objeto. Pues vemos que es prácticamente igual. Tenemos el grant alone y el to. Grant concede a privilegios de objeto, o todos, ¿no?, all privilege, o podemos poner columnas, ¿no?, para especificar exactamente sobre qué columna te damos el privilegio. On, pues esquema de objeto, ¿no?, o no, bueno, en este caso nombre de directorio también. To, usuario rol, y luego pues tenemos 2 opciones, o esa opción tenemos la opción de with hierarchy option o with grant option. Si empleamos la with hierarchy option, pues esto es para qué, es para otorgar el privilegio a todos los subobjetos del objeto, ¿no? Aquí en este caso pues comentamos el ejemplo de las subvistas. Y se emplea with grant option, pues igual que la que hemos visto para los privilegios de sistema, ¿no?, para permitir que el receptor de este privilegio pueda concederlo a otros usuarios o roles. Esta opción solo es válida cuando se concede el privilegio a un usuario o a public, ¿de acuerdo?, no a un rol. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.